Hola, ¿cómo están amigos de Zona de Contagio? Estamos de vuelta en un nuevo episodio. El día de hoy, desgraciadamente, Mariana H. no nos pudo acompañar porque tenía otro compromiso con su programa, pero aquí tenemos a Nayef Yeya y para engalanar nuestra pantalla tenemos a Laura Martínez Belli, escritora, que ha tenido mucho éxito con un par de novelas. Bueno, con Carlota especialmente, que salió hace unos 8 años, ¿no? Hace 6 años más o 6 menos. años. Y recientemente, el año pasado, salió La Otra Isabel. Entonces, bienvenida Laura a esta zona de contagio. Nos acompaña desde Madrid. Agradecemos mucho tu tiempo y que te hayas conectado a estas horas. Y pues, si quieres, Nayef, empecemos. Bueno, pues nada, sí, pues gracias amigos de Zona de Contagio por estar con nosotros. Hoy pues tenemos un episodio bastante especial, no es nada fácil conseguir a Laura y aquí la tenemos, estamos muy orgullosos de poder platicar con ella un poco acerca de su obra, en particular creo yo de sus dos novelas históricas más recientes que son, creo yo, nos atañen más directamente como mexicanos. Ella es española, porque lo que entiendo naciste en Barcelona, ¿verdad? Sí, Y nací en vive, Barcelona. claro, y viviste mucho tiempo en México y ahora estás de vuelta en Madrid. Así es, sí. Porque yo nací en Barcelona, digamos, por circunstancias del destino. Mi papá estaba trabajando ahí cuando yo nací, pero mi papá es madrileño. Entonces, realmente cuando después fue a trabajar a México y cuando regresamos, ya regresamos a Madrid. Pero por Mira, eso yo nací en Barcelona, porque estábamos destinados ahí. ya. Mm. Y bueno, y sé que te fuiste de México alrededor de 2016. Sí, en el 2016 dejé México después de 20 años de haber estado viviendo allí y pues desde entonces aquí estamos en Madrid. Mm. Mira, qué bien. Y bueno, pues nada, mira, es lo más importante que me encantaría hablar contigo, lo que más me llama la atención, pues es este deseo tuyo de retomar la historia, de entrar a la novela histórica, Mm. y no parece nada accidental los dos momentos que escoges para tus dos novelas, ¿no? Dos momentos de cambio, de crisis, dos momentos que vienen después de grandes fracturas históricas y dos personajes que se debaten entre despertar realmente la fantasía, la ilusión y la idea del poder fáctico cuestionado, el poder simbólico convertido en algo muy presente, en algo muy en el hablar popular, muy en el dominio de la gente, que es lo que se reinventa, ¿no? Se reinventa el poder a través del chisme, de la ilusión de lo que quiere decir el poder, y dos personajes femeninos. Entonces, bueno, ¿por qué no hablamos un poco de estos dos personajes que has tomado y qué te llevó a ellas Mm. y qué sacaste de ellas? Pues mira, es curioso porque más que dos momentos históricos importantes, estaba yo buscando dos figuras femeninas que tuvieran el peso suficiente de poder mantener una novela histórica. Y yo fui descubriendo un poco lo que sucedió en la historia de México a medida que yo iba estudiando sobre ellas, leyendo sobre ellas, informándome, queriendo entender qué es lo que había pasado en la vida de estas mujeres, ¿no? En el caso de Carlota, ¿por qué se había quedado loca o por qué decían que estaba loca? Esa era como mi gran duda existencial, porque cuando yo llegué a vivir a México, en el año 95, pues te llevan a los sitios como emblemáticos de México, ¿no? Te llevan a Teotihuacán, que conozcas, te llevan a Chapultepec, te llevan a Xochimilco, o sea, te van haciendo como el tour, ¿no? De la Ciudad de México. Y bueno, estas dos mujeres estuvieron en esos lugares, ¿no? Entonces, de alguna manera eh, se te van quedando en la cabeza, ¿no? La historia de estas mujeres. En el caso de Carlota, como decía, cuando me llevaron a Chapultepec y yo preguntaba que quiénes eran los que habían vivido ahí, me decían, pues Maximiliano y Carlota, unos locos que vinieron aquí en el Segundo Imperio, y a él lo fusilaron y ella se volvió loca.
Yo decía, pero loca, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo que se volvió loca? Pues nomás se volvió loca. Y ya, o sea, ahí la gente se queda como con esa lectura tan simple y la dan por válida. Y entonces yo cuando empecé a investigar sobre Carlota, me di cuenta de que no sabía realmente nada. O sea, del momento en que ella se va de México a Europa, eh, porque a Maximiliano lo matan enseguida, prácticamente unos meses después de que ella se vaya, pero ella vive pues el resto de su vida, 60 años, 70 años en Europa. ¿Y qué había pasado con esa mujer que era tan lista, tan interesante, tan preparada para que dijeran que de pronto se había vuelto loca? Entonces, claro, como lo mío es la novela histórica, pues yo bebo del chisme, ¿no? Yo bebo del chisme, que es lo que le da como pues esa otra lectura más de historia, de narración, de thriller incluso, ¿no? Y bueno, había ahí unas versiones que decían que se había vuelto loca porque la enloquecieron, la enloquecieron. Entonces esta es la parte que a mí me interesó Mm. escribir y tratar, ¿no? Oye, porque al final terminé hablando sobre las mujeres, muchas mujeres maltratadas, psicológicamente maltratadas, no solamente las mujeres, Carlota, sino muchas mujeres hoy que son ninguneadas y que en el momento en que quieren levantar la cabeza las tachan de a locas, ¿no? Eso está loca. O mujeres con depresión, que tienen una depresión de caballo, que no pueden salir solas porque es una enfermedad mental y la gente pues lo sigue banalizando. Pues, y todo eso estaba en Carlota. Entonces Carlota me permitió no solo hablar del pasado, sino hablar de también la problemática del presente. Y Claro. creo que por eso tiene éxito esa novela, porque al final la gente que la lee se puede sentir, puede sentir ecos de lo que sucede todavía hasta la fecha, increíblemente. Y luego, por supuesto, está Isabel Moctezuma con la otra Isabel, que esa fue una novela que después de haber escrito Carlota yo me pregunté, ¿no? Bueno, ahora qué quiero hacer, quiero hacer otra novela histórica. Dije, pues sí, me sentí cómoda escribiendo novela histórica, me sentí cómoda escribiendo sobre mujeres. Eh, y yo como acababa de venir a vivir a Madrid después de haber estado 20 años en México, pues estaba buscando algún tema que me permitiera combinar como mis dos naturalezas, ¿no? La española, la mexicana, el desarraigo, la raíz, la transformación. Y, y llegué al tema de la conquista gracias a la biografía de Hernán Cortés, que la leí, estaba en casa de mis padres y la encontré, la leí. Y dije, qué gran novela sería la historia de la conquista, pero desde el punto de vista femenino, porque como la conquista es un acontecimiento bélico, parece netamente masculino y las mujeres que participaron en ella pues prácticamente no aparecen, las hubo, pero siempre son abordadas desde un punto de vista pues para que están al servicio de los hombres, ¿no? Que estaban al servicio de los hombres, incluso Malinche, ¿no? La esclava, la traidora, tal. Y entonces dije, bueno, yo la voy a contar desde otro lado. Y además ese otro lado no era solo una cuestión de género, también era una cuestión de identidad. Como yo soy española y soy mexicana, creo que me capacita esa cualidad para contar la historia desde una mediana que no juzga de una manera maniquea el acontecimiento histórico de la conquista, algo que desde que yo tengo razón, desde que tengo 6 7 años que estudié yo en los colegios en Latinoamérica y tal, se cuenta así, buenos y malos, buenos y malos. Me parece tan tedioso, tan aburrido, tan simplista acercarse a la historia desde ese punto de vista maniqueo, que dije, mira, tengo una oportunidad fantástica de contar la historia de otra manera. Y desde luego sí le quise dar cierta perspectiva de género también. Porque en la otra Isabel están las mujeres de la conquista, o sea, está Isabel Moctezuma, está Luisa Jicotencatl, por supuesto Malinche, Doña Marina,
está Catalina Juárez Marcaida, está María de Estrada, la soldado que peleó junto a Hernán Cortés en la Noche Triste, Rodela en mano. Hubo más, pero bueno, a efectos de la novela yo solo escogí a María de Estrada. A Leonor Cortés, por supuesto, la hija de Hernán Cortés y de Isabel Moctezuma, ¿no? Que además me sirvió muchísimo para ser todo un símbolo del nacimiento del Nuevo México, ¿no? Leonor Cortés es lo que diría Carlos Fuentes, la hija de la chingada, ¿no? O sea, la hija de la violada, del conquistador y la hija de la nieta de Moctezuma, o sea, tenía todos los elementos para contar una historia épica, aprender de la historia y hacer literatura. Entonces, realmente fue una novela muy ambiciosa y a la que me aproximé con mucho respeto también, porque hay muchísimos historiadores que han tratado este tema y se ha escrito mucho también del tema, entonces lo hice con mucho respeto y desde una posición pues bastante, mucho más historicista que lo que fue Carlota, de hecho. Mm. Interesante. Digo, la verdad es que a mí me parece que las dos novelas es un trabajo excepcional. A mí me gusta mucho la novela histórica. Estas dos, Carlota la disfruté muchísimo, la otra Isabel también. Yo siempre me he preguntado, que siempre he querido saber, cuando alguien escribe novela histórica, pues tienes que recrear tienes que imaginar ciertos pasajes, tienes que imaginar ciertos diálogos, tienes que imaginar ciertas cosas que a lo mejor no pasaron, pero que los plasmas de cierta manera, de una manera realista, que se vuelve parte de la historia, ¿no? ¿Cómo realizas ese trabajo? ¿Qué tanta ficción le metes a esto? ¿Qué tantas licencias te tomas? ¿No? ¿Cómo haces esa parte del trabajo? Bueno, yo tengo una máxima que es, si quieres inventar, documentate. Entonces, para yo poder inventar, tengo que primero haber leído mucho, 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 documentarme mucho sobre lo que sucedió, verificar cuántas versiones hay de un mismo hecho, y entonces ya luego yo hago como una interpretación basándome en lo que necesita mi trama. O sea, yo siempre soy más fiel a lo que necesita mi trama que a lo que sucedió en la historia. Obviamente esto es un equilibrio, ¿eh? Porque si te vas de un lado, pues haces fantasía o haces una ucronía, algo que no sucedió, ¿no? Pero intento encontrar ese equilibrio, pero siempre me cargo hacia la trama, o sea, ¿qué necesita mi novela? Porque el error, o entre comillas, error, es creer que un novelista histórico está haciendo historia. No, o sea, el novelista histórico está haciendo literatura, basándose en un hecho histórico, ambientándola en un momento histórico, documentándose un montón, porque anda que tenemos, como estudiamos un montón para poder contarlo, porque al final lo estás contando. Pero no estás haciendo historia, no estás contando verdades absolutas, estás haciendo una narración como, y incluso en las películas sale la nota, ¿no? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, es verdad, a veces coincide que pasó eso que estás contando. Pero eso es lo divertido de escribir novela histórica, si no haría ensayo histórico, ¿no? Entonces, cómo encuentro el equilibrio? Pues eso es lo difícil, justamente, encontrar el equilibrio, preguntarte mucho por qué mi personaje hace esto, por qué, qué necesita, qué quiere, cómo se lo voy a dar, cómo lo va a conseguir, qué tanto hay en la historia real, o sea, en la historia que también, a su vez, la historia que conocemos, la historia con mayúsculas, es también una narración, ¿verdad? Claro. Pero, ¿qué hay en la historia que me puede servir a mí? ¿De dónde me agarro? Por ejemplo, en la otra Isabel, tuve que violar la historia con mayúsculas. La tuve que violar porque si no me estaba saliendo una novela de hechos. O sea, yo estaba agarrando una novela con un montón de acontecimientos históricos interesantes, todos ellos, pero me estaba cargando la ficción, o sea, no me estaba dando la licencia de ficcionar
Y entonces la novela se empezó a sentir acartonada, se empezó a sentir como, bueno, agarré un hecho histórico que sucedió y lo estoy narrando bonito, ¿no? Y perdía épica, perdía originalidad. Entonces ahí fue cuando yo misma me dije, no, Laura, ¿sabes qué? Siéntete con la libertad de escribir como si esto te lo estuvieras inventando todo tú. Y cuando empecé a liberarme, digamos, del yugo, de la camisa de fuerza de la historia, ahí fue cuando empecé a escribir una novela histórica realmente. O sea, ahí empezó los personajes empezaron a ser ellos, empezaron a hacer cosas que hacían porque ellos querían. O sea, la gente a mí me dice, ahora, es mi versión de... Pero no, es que la gente quiera conocer más de la historia. O sea, ya leyeron la novela histórica, les encantó y entonces van a ver otras fuentes, van a ver documentos, van a leer otros libros, van a ver películas sobre ese libro que leyeron y ellos solitos van desmigando, van sacando lo que es verdad, lo que es mentira. Y en ese juego también haces cómplice al lector. Ese juego de que el lector quiera saber qué es verdad, qué es mentira y vayan a investigar, eso para mí también es importante. A mí no me gusta darle a un lector, yo le digo a mis alumnos, nunca le digas al lector 4, dile 2 más 2. O sea, no se lo des tan mascadito. Deja que él también participe y él que se dé cuenta de que tiene que poner de su parte para entender la historia y para sacar sus conclusiones, porque si se lo das todo mascadito y se lo das como un hecho, pues esto fue así y fue así y fue así, entonces lo que estás haciendo es adoctrinar, ¿no? Que no es lo mismo. Claro, pero fíjate, y viendo por un lado, pues sí, tienes estas visiones, lo que tú dices, elemento positivo, ¿no? De despertar la curiosidad a través de de presentar una visión documentada, en fin, lo más cercano a lo que tú te imaginas que fue, obviamente con todos los recursos literarios. Pero ¿qué hay de cuando estás trabajando con personajes que son, a pesar de que no son muy conocidos, bueno, Carlota sí, eh, pero que sí son icónicos de ciertos momentos y que tienen un peso ideológico muy fuerte? Y más ahora, por ejemplo, no vives ahora en México, yo tampoco, pero todos sabemos que lo que está pasando y que hay una manera de descifrar la historia ahora. Hay una búsqueda de la historia, de símbolos y señales para poder continuar con las transformaciones que ha pasado este país y me llevar esas transformaciones a otro camino. En fin, no importa, no vamos a meternos en eso, pero esto no te lleva también a ciertos, no sé si te haya pasado, a ciertos cuestionamientos, ciertas críticas, ciertas incluso visiones en las cuales puedan presentarse a los personajes que tú has creado como falsos, como apócrifos, como dañinos incluso. No has tenido todavía nada así, nunca te has enfrentado a eso. Y Hasta más el por la momento, popularidad de tus novelas, por supuesto. hasta el momento no, ¿eh? Pero tampoco me importaría que pasara porque yo he llegado a un momento en mi vida en donde me doy cuenta de que, a ver, el libro, la novela, es un binomio que se escribe y se lee. Entonces, yo lo escribo y tú lo lees. O sea, está el escritor que escribe y el lector que lo interpreta. Y no hay dos lectores iguales para una misma novela. Mi novela sí es la misma, está escrita de una sola manera, pero las interpretaciones pueden ser miles, ¿no? O sea, para cada lector hay una interpretación. Entonces he llegado a un momento en donde me he relajado en ese sentido y he dicho, yo esta es la historia que yo voy a contar y ahora cada quien que la interprete como quiera. O sea, me he quitado esa presión de sentir que me van a, pues no diría juzgar, pero que van a creer que la novela o que el personaje es así, o gente que incluso me dice, ay, Carlota, a mí no me gustó, me han llegado a decir, porque pues Carlota nunca fue embarazada, eso es una mentira. No me importa, porque yo no estoy haciendo historia, ¿me explico?
O sea, la gente que interpreta mi novela así es un lector que yo no quiero, o sea, es un lector que no me interesa. A mí me interesa el otro lector, me interesa el lector que disfruta con la historia, que disfruta con el lenguaje, porque mis novelas no son solamente lo que pasa, sino cómo lo cuento. O sea, sí pongo muchísimo empeño en construir un lenguaje literario, en, en hacer literatura, ¿no? Y bueno, y lo que me decías tú de los personajes, ¿no? Que si, por ejemplo, una persona aquí en España que leyó el libro me dijo, me gustó mucho la novela, pero a Hernán Cortés lo caricaturizas un poco. Fíjate, a los mexicanos les parece que no está caricaturizado en absoluto, sino que así es de maldito, hijo de su madre, ¿no? Punto. Y en España pensaron, lo caricaturizas porque él no era así, él era un hombre de Dios, etc. Entonces, ¿ves? No hay, no, ahí yo lo que digo es, no soy yo, o sea, ahí es el lector está interpretando ciertas cosas y hay cosas que tienes que dejar, o sea, el libro está ahí y cada quien que lo interprete como quiera, que lo utilice como quiera, y como decía Dalí, ¿no? Que hablen de mí aunque sea bien, o sea, a mí me da igual, realmente llega un momento en donde sí. Al principio con las primeras novelas uno tiene esa presión, ¿no? Que le guste a todo el mundo, que nadie se ofenda, que no sé qué. También como vivimos en esta época de los ofendiditos, como le digo yo, que yo ya también, pues me he hecho un paso atrás y he dicho, no, Laura, o sea, habrá quien se ofenda, habrá quien no le gusta, habrá quien no le parezca y está perfectamente bien. O sea, no, Exacto. ese no es mi trabajo. Mi Y trabajo es escribir. Escribir bien. yo hay una pregunta, ¿cuánta gente te dijo que por qué escribes de Isabel Moctezuma y no de la Malinche, de la Malinche, ¿no? Fíjate que no, no me han preguntado eso, porque como la Malinche ya la conocían, lo que la gente quería era descubrir un personaje nuevo. Entonces están felices de haber descubierto a Isabel Moctezuma, Ok. pero felices y están muy entusiasmados con la idea de cómo es posible que esta mujer no la conociéramos antes y que solo conociéramos a la Malinche. O sea, no, al revés. Bueno, es que con la otra Isabel me ha pasado algo maravilloso y es que a todo el mundo le gusta la novela. O sea, estoy por recibir una crítica o algo, toco madera, ¿verdad? Pero hasta la fecha a todo el mundo le parece una novela pues que les aporta mucho, que les descubre muchos personajes, que les enseña un montón de historia. Y como yo al final de la novela pongo que es verdad y que es mentira, eso también les da mucha paz, ¿no? Porque dicen, ah, ya sé que es verdad, que es mentira, ya no me voy con la finta de lo que no. Claro. Que bueno, que eso yo lo hago también por respeto a mi lector. Como sé que el lector de novela histórica puede creerse todo lo que se le cuenta, no mucho afortunadamente, porque ya el lector de novela histórica está entendiendo incluso su papel en el hecho de leer novela histórica. Pero bueno, por si acaso yo lo pongo. Oye, varias cosas, pero la primera, ¿qué diferencia sientes entre el lector latinoamericano y el lector español? ¿Podrías hablar de algo así o te parece que no es posible ni siquiera Carlos como... Bueno, te puedo hablar eh, del lector, alguna cosita te puedo decir, pero generalizando mucho, que no me gusta generalizar, pero en general, por ejemplo, más que el lector, diría el autor, ¿no? O sea, el autor español piensa que como escribe una novela lo van a leer en toda habla hispana, ¿no? Latinoamérica, España, ya da por hecho que todo el mundo lo va a leer. Y el autor mexicano sabe que no, sabe que conquistar España es un camino más complicado. Por ejemplo, el español piensa que en América tenemos interés por leer sobre la guerra civil y sin embargo aquí dicen que no les interesa leer sobre la conquista. O sea, ese tipo de cosas. Pero no sé si son achacables al lector, al escritor o al mundo editorial, que es otro cantar, ¿no? Claro. Bueno, de hecho, Ahora, el lector de novela histórica, pues lee sobre el periodo histórico que más le interese, o sea, no creo que haga discriminación. Mientras haya una buena historia, yo creo que no hay novelas buenas y malas, ya está. O sea, independientemente del género. Hay buenas novelas y malas novelas.
Y una buena novela siempre encuentra a su lector. Claro. Y de hecho en España tiene hasta otro título, ¿no? La locura imperial. Bueno, a Carlota le pusieron Locura Imperial porque consideraron que a Carlota aquí nadie iba a saber Nadie la quién era. conoce. Claro. Y es verdad, Carlota fuera de México no es nadie, precisamente por eso, porque es una mujer ninguneada por la historia, una mujer invisibilizada por la historia, borrada por la historia. Se encargaron muy, muy bien de que nadie recordara quién fue Carlota y lo lograron. Entonces, más allá de México, nadie sabe quién es Carlota. Entonces, en México tú pones Carlota en una portada, como en mi libro, y la gente enseguida identifica quién es, pero fuera de en los demás países la gente decía, ¿qué será esto de Carlota? Ujú, Claro. claro. Muy No, bien. No, tú, perdón. Naif. Bueno, nada, quería regresar un poco a lo que mencionaste hace un rato, el asunto de la locura, porque obviamente eso está muy vivo, muy vital, está muy presente. Es una de las muchas cosas que en tu novela, que en las dos aparece como, sí, pues esta manera, como tú dices, de invisibilizar, de descalificar las visiones femeninas, pues es simplemente con esta idea de, bueno, todo el mundo está loco en cuanto deja de respetar, más bien, todas las mujeres están locas en cuanto dejan de respetar la hegemonía y las jerarquías y Sí, de cuestionar cómo opera el sistema, ¿no? Eh, Eso le da pues una vitalidad y una temporalidad muy particular a tu visión. ¿Y lo pensaste o fue meramente, te fue llevando la historia y el deseo de escribir una novela histórica a ese camino? no, no. Yo creo que antes, o sea, la idea de la locura estuvo siempre presente, desde antes de saber incluso la trama. Uh-huh. Porque es que yo era mi gran duda. Yo me acuerdo que mis hijos, yo cuando estaba estudiando, porque antes de ponerme a escribir, yo me tiré como 2 años y medio leyendo sobre Carlota, Uh-huh. ¿no? Entonces me acuerdo que 2 años y medio es mucho tiempo, ¿eh? Y me acuerdo que me sentaba a comer con mis hijos, que eran chiquitos, tenían 6 años, 8 años, y les decía, Carlota no estaba loca, Carlota no estaba loca. Y después leía otras cosas y decía, no, sí estaba loca, ¿no? Y entonces me decían ellos, mamá, pero decídete, ¿estaba o no estaba loca Carlota? O sea, para mí la gran pregunta era, ¿estaba loca o no estaba loca esta mujer? Y con la gente que yo me entrevisté para poder escribir la novela, el tema de la locura era algo que estaba siempre ahí, yo quería saber, quería entender. Y entonces al final casi que construí toda la novela para poder contar su locura. Entonces eso siempre estuvo ahí. Pero es que cada novela nace de una manera distinta. O sea, no hay dos novelas iguales. Tú tampoco eres la misma persona escribiendo siempre. O sea, hay momentos en tu vida en donde hay temas que te llaman más la atención. Por ejemplo, en Carlota creo que había un pesimismo más grande en mí cuando la escribí, un coraje grande de qué chingadera le hicieron a esta mujer. O sea, sí estaba ese sentimiento en mí mientras yo escribía, mientras yo estudiaba, mientras yo imaginaba cómo podía contar esta historia. También vi que había muchos personajes muy interesantes, entonces la fui construyendo de una manera muy cinematográfica, ¿no? Casi como van introduciéndose por temporadas, vamos a decir así, los personajes, ¿no? Y, y nació de esa manera. Y luego la otra Isabel, no, la otra Isabel, quise irme justamente a todo lo contrario. Dije, yo quiero una novela sobre una mujer empoderada, una mujer que a pesar de lo que le pase, todo lo que le pasa, no pueden con ella, no la doblegan y tiene como esa fortaleza espiritual que a Carlota le quitaron. Porque Uh-huh. hacer una novela sobre Carlota fue muy complicado, porque ¿cómo haces una novela? ¿Cómo haces a una mujer protagonista siendo una víctima? Uh-huh. ¿No? O sea, porque las víctimas nunca hacen buenos protagonistas. ¿Y cómo haces que una mujer así sea la protagonista de una novela? Es complicado, fue muy complicado. Y entonces, te digo, las novelas, cada una nace y se construye de una manera diferente. La arquitectura de Carlota fue distinta a la arquitectura que luego hice con la otra Isabel. Uh-huh. También porque la otra Isabel duraba más tiempo, o sea, los años que pasan
el de la conquista son muchos, va de 1520 a 1550, la otra Isabel. Y Carlota, pues fueron 2 años de imperio nada más. Claro. Entonces, la evolución del personaje es mucho más rápida en Carlota, porque se vuelve loca, pum, pum, así. Mientras que Isabel Moctezuma tuvo más tiempo de crecer como personaje, ¿no? De evolucionar. Entonces, bueno. Pero sí, volviendo a tu pregunta, como que creo que sí, la locura fue el hilo conductor. Explicar qué había pasado con esta mujer fue el hilo conductor, porque además para poder explicar eso es que nació la trama de Constanza, ¿no? Necesitaba una Constanza que estuviera con ella hasta el final de sus días, cosa que en la vida real no pasó, porque Carlota nunca tuvo una dama de compañía que estuviera con ella desde su época mexicana hasta el final. No hubo ninguna, al revés, una de las cosas que utilizaron para aislarla y para fomentar su soledad y potenciar su locura fue dejarla sola. Y entonces cuando se encariñaba con una dama de compañía, se la cambiaban o las mataban. Que esa es la historia de la novela. Pero la fueron dejando sola, y por eso ella entró en paranoia, porque ella tenía un miedo constante a que la iban a matar. Oye, digo, adicionalmente de estas novelas que hemos platicado de Carlota y la otra Isabel, tienes otra novela histórica, por si no te vuelvo a ver, que la Sí. sitúas a principios del siglo XX en la Revolución Mexicana, que también es muy buena y es, digamos, son tus inicios como en la novela histórica, ¿no? Entonces, con estas 3 novelas has cubierto muchísimos años en la historia de México, ¿no? ¿Has pensado en trabajar historia de España, por ejemplo, novela histórica en España o en otros lugares? Me creerás, qué buena pregunta. Fíjate que no, porque yo no domino la historia de España. No me siento con la seguridad, fíjate, de escribir sobre España. De hecho, yo siento que de España conozco muy poco. Y de hecho, todas mis novelas, en el fondo, hablan de eso, de la necesidad de encontrar mis raíces. Yo mis raíces las he encontrado en México. Por eso, Carlota es una europea que se va a vivir a México, que se enamora de México. La otra Isabel es una mexica que se convierte en castellana, porque al final todas mis mujeres, si se fijan, son mujeres que están en búsqueda de identidad, en búsqueda de saber quiénes son y a qué tierra pertenecen y qué les hace ser de un país o de otro, ¿no? Eso es algo que yo lo he descubierto después, ¿no? Analizando por qué escribo sobre estos temas. Pero me pasa por eso, porque como yo nací en España, pero me fui muy pequeña a vivir a Panamá 8 años, después volví, estuve 3 años aquí nada más y me fui a vivir a México. Y estuve luego 20 años en México y tal. O sea, yo soy una española, que mis padres son españoles, mis hermanas, todos, ellos sí estuvieron más arraigados aquí y no tienen ese problema, pero al yo haber estado 20 años en México, que es mi vida adulta, o sea, me hice madre en México, mis primeros, sí, mi vida adulta es mexicana. No conozco España. Incluso me acuerdo cuando yo llegué a vivir a México que la gente me decía, oye, ¿y la movida madrileña, tú la viviste? Y yo decía, ¿de qué me están hablando? Porque claro, yo con la movida madrileña, yo estaba en Panamá, yo me fui a vivir a Panamá en el año 82 y volví a España en el 88. Entonces yo no viví la movida, yo no viví la transición. En fin, entonces cuando yo leo, o sea, yo escribí sobre España, no, porque hay que escribir sobre lo que conoces. Puedo escribir sobre la España de ahora, quizá, ¿vale? Pero para escribir sobre historia, la verdad, me da mucho vértigo. Alguna vez he querido escribir novelas sobre algún personaje inglés, por ejemplo, y también me pasa lo mismo. Digo, ¿yo qué voy a estar escribiendo sobre un personaje inglés? O sea, son mujeres muy interesantes, con unas vidas apasionantes. Tengo hasta una trama que ya me hice
de un personaje en específico, pero luego dije, pero yo qué voy a estar hablando de esto si nunca he estado ahí, si no sé, porque claro, para ambientar, para poder hacer sentir a la gente que está en ese sitio, tú tienes que transmitirlo. Y México sí lo sé transmitir y otros sitios no, fíjate. Quizá te digo, la España reciente, la de ahora, sí, sí te la puedo transmitir bien, pero anterior al siglo XX me faltan muchos mimbres, o sea, no, no. Muy bien. Y, y bueno, y también te dedicas a la docencia. Sí, sí, sí. Eso es, doy clases de novela, de escritura creativa, de novela histórica. Me la paso enseñando. No, es Entonces, padrísimo. Digo, la verdad es que compartir tus conocimientos y las tablas que tienes sobre esto es muy interesante. Otra cosa que yo te quería preguntar es, recientemente, no recuerdo, pero tuviste una participación con Valentina, ¿no? Con el librero de Sí. Valentina. ¿Fue lectura compartida o fue un macro Zoom o cómo? Platícanos de Fue eso. con Maura. Bueno, Ah, con Maura te recomiendo un libro. Tuvimos con sus clubes de lectura un macro Zoom, ¿sí? No sé si eran 200 personas o más, no sé cuántos eran. Pero es que el libro salió en pandemia, ¿no? El de la otra Isabel salió en mayo, junio 2020, sí, ¿no? 20 o 21, ya no sé. Pero salió estaban las librerías cerradas, entonces toda la promoción se hizo en Zoom. Y entonces hemos tenido, no sé, 50 clubes de lectura, porque además han proliferado increíblemente ahora en pandemia. Y con Maura tuve uno de los grandes, también con Escape de Letras, con Book Lovers, bueno, es que ahora no me acuerdo de todos los que son, pero grandes, un grupo muy grande en Yucatán también. Y han sido, sí, de 100, 150 personas conectadas al Zoom, preguntándome directamente sobre los personajes. Eso es un lujazo, porque fíjate, cuando tú presentas un libro, normalmente estás en el escenario, estás hablando de tu libro y luego hay unas preguntas que como muchos serán 5 porque ya no hay tiempo. Y sin embargo en los Zooms son 2 horas que estás directamente hablando con tus lectores, preguntando. Ellos ya se han leído el libro, entonces no hay spoilers. Y es maravilloso, la verdad. Ahora ya no estoy haciendo clubes de lectura porque como hemos hecho tantos, yo ya creo que fue suficiente por ahora y porque me estoy dedicando a escribir la nueva novela y de alguna manera también me tengo que concentrar en la nueva historia, porque si no me despisto y hago hablar a todos como mexicas. ¿Ves? ¿y se puede platicar de qué va tu siguiente novela o es un secreto? Es un secreto porque no me gusta que se sala, Ok, pero es siglo XX, nada más te voy a decir. súper. bien. Oye, y ya que hablamos de la pandemia y ya que este podcast surge como una herramienta para sobrevivir a la pandemia, Mm. qué tal viviste la pandemia y qué es lo que más vas a extrañar de ella una vez que se vaya, si es que algún día se va? Pues mira, fue muy curioso porque yo me di cuenta que yo vivía confinada. O sea, fue muy triste. Dije, pues mi vida no ha cambiado nada. O sea, estaba escribiendo. Yo cuando estoy escribiendo no salgo, no hablo con nadie, no me veo con nadie, escribo en casa, en mi computadora, calladita. em, Salgo nada más para hacer el súper y para pasear al perro. Es decir, que no cambio en nada absolutamente la rutina, que fue muy triste, porque yo veía que la gente estaba deprimida porque no salía, porque no veía a sus amigos y yo pensaba, creo que me falta una parte importante en mi vida que es la de socializar, ¿no? Sí, y por supuesto la viví, pues eso, cuidándonos mucho, cuidando que nadie se enfermara en casa, ni mis padres que ya están mayores y delicados, cuidándolos, en fin. Pero a nivel profesional, mis clases ya eran online, yo doy clases online, entonces no cambió absolutamente nada porque Zoom
Yo lo llevaba usando 2 años desde antes de que empezara la pandemia. Entonces, realmente, cuando la gente empezó a hablar de Zoom y a preguntarse qué era eso, bueno, yo les decía, pues sí, es facilísimo, sí, eso. Eh, sí, realmente no cambió nada. ¿Y qué extrañaré? Pues nada, ¿no? Yo creo que no se puede extrañar nada de esta pandemia, o sea, eh, como mucho que podrías decir que tenías COVID para zafarte de cosas, pero, pero no, o sea, realmente creo que no hay nada que extrañar. Cuanto antes vuelva a la normalidad, mejor. Aquí en España, pues ya estamos viviendo otra vez prácticamente como si nada, ya no hay mascarillas en interiores ni en exteriores, ya está el 90-80% de la población vacunada, ya el COVID ha pasado a ser un catarro, casi, casi. Ujú. Entonces, estamos volviendo a la normalidad y la verdad es que no se extraña en absoluto nada, nada, nada de lo que vivimos. Pero bueno, te digo, yo en cuanto a lo profesional, yo vivía confinada y no lo sabía, ¿no? Exacto, era como, no sé dónde había salido que decían, que los escritores eran los que decían, pues ¿cuál pandemia si siempre he vivido así? Sí, es que yo te digo, Encerrado, leyendo, ¿no? igual yo encerrada, leyendo, escribiendo, no me molesten, no voy, estoy escribiendo mi novela. Te invitan a cosas y dices, no puedo, estoy escribiendo mi novela, no sé qué, o sea, igualito, 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 igualito. Ah, Mm. muy bien. Pues muy bien, bueno, pues se nos está acabando el tiempo. En verdad agradezco mucho, siempre ha sido un placer platicar contigo, Laura. Lo platicamos poco, Gracias, pero cuando Alejandro. platicamos muy a gusto y esta Así ocasión ha es. sido, no ha sido la excepción, ¿no? Entonces te Ay, agradezco mucho gracias. Ya prometo salir más, ya prometo salir A más. Ya ver, me pueden invitar a cervezas, que sí voy. Eso. lo único es que estás en Madrid, entonces está un poco difícil. Bueno, Ahora pues que cuando vengas a vengas o cuando vaya. Muy bien, Yo muy acabo de bien. estar en México hace poquito presentando el libro. Dios, Mira, Así sí, que digamos que ese fue el broche de oro del libro. Me regresé a Madrid con muchísimo cariño en el corazón porque la gente se portó linda conmigo y fue muy, muy, muy cariñosa. Me dijeron palabras tan bonitas del libro que la verdad me vine con la pila súper cargada para escribir. sí, qué claro. No, bien. vale mucho la pena los libros de Laura. A todos los que nos ven, en verdad, échenle un ojo o si no lo han leído, reléanlo. Y digo, estos 3 libros son una maravilla. Y muchas gracias, Laura, por estar con nosotros. Gracias, gracias a ti, Alejandro, y un gustazo, Nayef. Sí, no, pues un placer enorme conocerte. Me gustan tus libros. No conozco los anteriores, lamentablemente. Los buscaré. Los primeros dos, me parece que hay dos antes de estos dos, ¿verdad? ¿Tienes 4 novelas? Tengo 6, Oh, Sí, sí, pero lo que pasa es que ya casi no se consiguen, es difícil. El que más se consigue es Por si no te vuelvo a ver, que fue el primero, porque lo que decíamos del mundo editorial, como es una línea histórica, como que esos son los que están sacando. claro, claro. Sí, en electrónico consigues en todo. electrónico, en Kobo, Bueno, y ¿verdad? estás en Planeta. Sí. Bueno, somos medio compañeros de editorial, Mm. si se puede decir eso, esa editorial. En fin, Sí. no sé si se puede decir. En fin, da igual. Bueno, me da muchísimo gusto haber platicado contigo. Lamentablemente ya no hablamos de Fernando del Paso, que era una de las cosas que me parecía importante preguntarte si había habido alguna influencia de la novela de Noticias del Imperio, que Bueno, para muchos fue lo que, nuestra primera visión de Carlota. lo que hubo fue mucha presión, porque como ya lo había hecho Fernando del Exacto, Paso, dije, bueno, ¿cómo voy a hacerlo yo diferente? Entonces claro. justamente me fui al otro extremo y no usé monólogo, no usé Ujú, primera persona, porque eso, bueno, eso no se puede, eso es sacrilegio, ¿no? ujú, sí, Pero eso digamos que sí, por supuesto que la sombra del Paso estaba ahí, claro que sí. claro. Sí, No, y muy, se muy complementa súper bien, ¿eh? Yo la verdad es que cuando leí Carlota, poco tiempo después releí Noticias del Imperio y o sea, es una lectura bien bonita porque se complementa muy bien, o ujú, sea, queda muy bien. La verdad es Sí, que yo ni quería, compite. mi idea era que Carlota fuera una Noticias del Imperio para la nueva generación, o sea,
para una generación que no lee tan complicado, tan barroco, quizá para un público más, más cinematográfico, no sé. Sí. Claro. Y también esa es la otra Carlota que conocemos los mexicanos, la del cine, ¿no? La de varias películas Claro, que son bastante acartonadas y bastante maniqueas y bastante... claro. Pero, sin embargo, hasta cierto punto varias de ellas son medio entrañables todavía. Pero bueno, pues un placer tenerte, Zona de Contagio, ahora con 3 sedes en México, Madrid y Brooklyn, como saben. Nos da muchísimo gusto haber tenido aquí a la gran Laura. Por favor, chequen sus novelas, es imperativo. Muchas gracias, chicos, y hasta la próxima. Avísenle a todo mundo que aquí estuvo Laura Martínez Belli para hablarnos de sus grandes novelas y pues hasta la próxima. Hasta la próxima, adiós. Bye.